Entonces, estimados amigos de Azocoltora y residentes, hoy vamos a aprovechar todo esto que nos trae el doctor Wilfredi de Canadá, su conocimiento, que asesoró amablemente al doctor Sergio Andrés Ciado Guerrero, fellow de cirugía de tórax, para continuar con estos eventos académicos del programa de cirugía de tórax de la Universidad del Bosque y Azocoltora. Para que entonces los dejo toma la voz el doctor Wilfredi para que haga una pequeña introducción y enseguida comienza el doctor Ciado. El doctor Wilfredi tiene el micrófono cerrado. Entonces, doctor Ciado, si quiere, comience usted Sí, inmediatamente. sí, señor profesor. Bueno, primero que todo, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir, por estar presentes. Gracias al doctor Wilfredi, quien fue mi mentor durante esta charla y me enseñó muchísimo y pues espero que sea grato para ustedes. Hoy vamos a a tratar el tema manejo endoscópico de patología esofágica en esófago de Barrett y cáncer de esófago. Esto debido a que hay unos tópicos que son un poco controversiales y que pretendemos aclarar durante esta charla. Bueno, para esto es importante tener en cuenta que el cáncer de esófago ha venido aumentando en su incidencia a lo largo de los últimos años. En Estados Unidos se dice que en los últimos 30 años ha aumentado hasta un 600%. Y desafortunadamente los pacientes que se identifican en cáncer de esófago, la gran mayoría están en estadios avanzados. Por lo tanto, la tasa de supervivencia a 5 años alcanza solo el 4,3%. Es por esto que a estos pacientes es muy importante hacer un diagnóstico temprano y hacer un manejo óptimo en los estadios tempranos. Aparte de eso, pues sabemos que esto se presenta principalmente en hombres con una relación de 3:1, en pacientes mayores de 50 años y que hay unos factores de riesgo bien establecidos. Eh, Es importante que en la clasificación SIWAR se tenga en cuenta también que los pacientes que tienen lesiones por debajo de la unión hasta 2 centímetros, de acuerdo al TNM8, deben ser clasificados como cáncer de esófago, para sí mismo su manejo. Y pues en Colombia y en Latinoamérica también tenemos una incidencia bastante aumentada. La incidencia según Globocam para el 2022 en Latinoamérica es de 19.000 casos y para Colombia de 1.000 casos, siendo el 5,2% de Latinoamérica. Y para nosotros, digamos, nuestra población se parece en gran parte a la población norteamericana, a la población occidental, en la cual la mayoría son 85% varones, la gran parte de ellos blancos, y el 92% tienen 50 años o más. Y hay unos factores de riesgo claramente establecidos tanto para adenocarcinoma como para cáncer escamocelular de esófago. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque al valorar el riesgo de estos pacientes de cáncer, como vamos a ver más adelante, se debe tener en cuenta para sí mismo definir el manejo. Entonces tenemos unos factores de riesgo muy importantes para cáncer escamocelular como es el cigarrillo. Aparte de eso, si le juntamos el alcohol, es un factor de riesgo también muy importante para adenocarcinoma. La ingestión de cáusticos que tiene un riesgo altísimo, dice que hasta una proporción de 1.000 veces a 41 años en los pacientes que han tomado bebidas cáusticas. La tilosis, que es una enfermedad autosómica dominante en la cual hay una alteración en el gen reparador y hay un riesgo de cáncer escamocelular en estos pacientes. Y la calasia, por ejemplo, que aumenta hasta 16 veces el riesgo de cáncer de esófago. Entonces, todos estos factores de riesgo, la obesidad y el reflujo gastroesofágico per se, hay que tenerlos en cuenta para asimismo definir el tipo de manejo que se le va a ofrecer a estos pacientes. Entonces, como el reflujo gastroesofágico es un factor de riesgo tan importante con un ORE hasta de 43,
que si lo comparamos, por ejemplo, con el OR de fumar para cáncer de pulmón, es muy equiparable. Por lo tanto, es tan importante en estos pacientes tener en cuenta la enfermedad de reflujo gastroesofágico y el esófago de Barrett per se. Entonces, las medidas de progresión a cáncer de esófago, las teorías son dos. Una de ellas en las que está el daño constante del epitelio, se produce cambios en el ADN, una transdiferenciación de las células, y esa transdiferenciación va generando que células atípicas y posteriormente displásicas empiecen a acumularse en el epitelio y empiecen a progresar a cáncer. Y la otra teoría es desde las células madre, en la cual hay una alteración en su genética, se produce un ADN mutado y este ADN mutado da como resultado células neoplásicas, las cuales progresan en el epitelio. Como vamos a ver, hay varios factores genéticos que se tienen en cuenta, como por ejemplo alteración del P53, alteración del factor de crecimiento transformador beta de las proteínas quinasa, que no permiten que se repare bien, por ejemplo, el ADN. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente con enfermedad de reflujo gastroesofágico en el cual se ha dañado el ADN. Si el paciente tiene una P53 normal, pues detiene estas células en el ciclo y no permite que progresen. Pero en pacientes que tienen alteración del P53, que se convierte en un factor de riesgo importante, pues estas células empiezan a progresar, el ADN no es reparado y las células neoplásicas progresan y se convierten en cáncer. Hay un metaanálisis en el cual se realizó un estudio de más de 6.000 pacientes, en los cuales se identificó por medio de secuenciación las anomalías genéticas que podían dar mutaciones específicas y que podían dar factor de riesgo tanto para esófago de Barrett como para cáncer de esófago. De esos, esto es un estudio del 2016. De estos, previamente solo se habían identificado 5 y ellos lograron identificar 19, identificando 14 nuevas mutaciones, que es importante tenerlas en cuenta en estos pacientes que tienen estas alteraciones. Ahora, la definición de esófago de Barrett se define como la presencia de mucosa color salmón 1 centímetro proximal a la unión gastroesofágica, y que en la patología se evidencia la presencia de células caliciformes. Así se define, y es importante tener en cuenta que todo paciente que en la endoscopia se evidencia esófago de Barrett, la endoscopia con luz blanca de alta densidad no es suficiente. Se ha demostrado, hay varios estudios que demuestran que, por ejemplo, estos pacientes comparan luz blanca de alta definición y la otra acompañada de cromoendoscopia, láser confocal, imagen de banda ancha, fluoresceína o inteligencia artificial, y se demuestra que la sensibilidad con las otras ayudas diagnósticas llega a ser hasta el 100%, y la imagen de luz blanca puede ser solo el 50% para identificar lesiones displásicas. Por lo tanto, en todo paciente con esófago de Barrett se recomienda hacer las otras ayudas diagnósticas que acabé de mencionar. Y aparte de esto, siempre que hay un esófago de Barrett, los criterios de calidad del endoscopista debe reportarlo según la clasificación de Praga. Entonces, para la longitud circunferencial con C y para la longitud máxima con M. Aparte de eso, también se debe reportar si hay o no hernia hiatal, puesto que esto también es importante en el manejo de estos pacientes. Ahora, si hay algún tipo de lesión y se identifica alguna lesión en la endoscopia, esta se debe reportar con la clasificación de París. Y esta clasificación toma vital importancia porque las lesiones como la 2C o las lesiones 3C nos sugieren un compromiso profundo de la lesión, compromiso profundo del adenocarcinoma, y por lo tanto el manejo va a cambiar. Como vamos a ver más adelante, no se va a poder realizar resecciones endoscópicas con un R0. Las biopsias en estos pacientes se recomienda que se realicen de acuerdo al protocolo de Seattle, en el cual por cada centímetro de esófago de Barrett
se debe tomar de cada cuadrante. Hay estudios que han demostrado que la sensibilidad es mucho más alta después de 8 biopsias. Por lo tanto, lo que se recomienda son 8 biopsias en estos pacientes para permitir un adecuado diagnóstico de cambios metaplásicos, displásicos de bajo o alto grado o carcinomas. Hay otros dispositivos que se usan como tamizaje que han surgido en la industria, sobre todo para permitir ser algo más económicos. Sin embargo, vale la aclaración que esto es más económicos en países como Estados Unidos, donde una endoscopia puede llegar a costar hasta $2.000. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque no se ha validado estos estudios en Latinoamérica y en países del tercer mundo, donde pues los costos de una endoscopia son muy diferentes. Estos son dos dispositivos que son la citoesponja y el EsoCheck Balloon, los cuales son menos invasivos y se pueden usar como tamizaje en pacientes de alto riesgo para ser llevados a una endoscopia bajo sedación, que tienen, como vamos a ver acá, muy buenas tasas de sensibilidad y especificidad para diagnóstico de metaplasia. Sin embargo, cabe aclarar que si en estos pacientes que se realiza este tamizaje se evidencia algún grado de metaplasia o displasia, pues los pacientes deben ser llevados a endoscopia para identificar adecuadamente las lesiones y asimismo tipificarlas. Una vez he realizado las biopsias, pues entonces hay una clasificación que se venía usando anteriormente aquí en Occidente, que es el grupo de enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, esa clasificación es de 1983, por lo cual más reciente en Viena propusieron otra clasificación que es muy importante tener en cuenta porque nos incluye lo que es el carcinoma in situ y ya después la neoplasia invasiva. Entonces, la primera parte que tenemos de esta clasificación de Viena es el negativo para displasia. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la tasa de progresión a cáncer por año de este tipo de patologías es menor al 0,5%, lo cual es importante tenerlo en cuenta. Y ya ahora tenemos la patología que es indefinido para displasia, en la patología se va a ver una baja relación núcleo-citoplasma con un cambio rápido en la transgresión de la lesión. Y es importante tener en cuenta el indefinido para displasia. ¿Por qué? Porque es que se han hecho estudios de concordancia interobservador en los patólogos y, por ejemplo, para indefinido para displasia la concordancia llega a ser tan baja como un 23%. Es por esto que a los pacientes que en la patología se reporte indefinido para displasia debe ser leída por patólogos expertos. Ellos definen patólogos expertos aquellos que tienen más de 5 años de lectura de patología gastrointestinal o aquellos que trabajan en centros educativos con experiencia en patología gastrointestinal. Entonces, sí o sí, esta patología indefinida para displasia debe ser leída por un patólogo experto y como vamos a ver más adelante, se debe hacer una inhibición, una supresión gástrica con inhibidores de bomba de protones y tomar una biopsia posteriormente a los 6 meses para clasificar adecuadamente esta lesión, porque es que es muy diferente que tenga una neoplasia de bajo grado a que tenga una negativa para displasia. Entonces, este es el flowchart que tenemos para estos pacientes. Entonces, llega un paciente que le identificamos el color salmón en la mucosa, entonces miramos, es más de 1 centímetro, es menos de 1 centímetro y no tiene factores de riesgo. Si es menos de 1 centímetro y no tiene factores de riesgo que mencionamos anteriormente, el paciente no requiere seguimiento adicional. Ahora, tiene mayor de 1 centímetro y el paciente se le realizaron las biopsias de acuerdo al protocolo de Seattle, entonces nos vamos a ver si el paciente tiene metaplasia intestinal. Si no tiene ningún grado de metaplasia, se puede repetir la endoscopia en 1 a 2 años con las biopsias respectivas y mirar que no haya cambios de metaplasia ni de displasia. Pero si tiene metaplasia intestinal, entonces nos vamos a ir a ver el grado de displasia. Y si entonces no tiene displasia y es un esófago de Barrett menor de 3 centímetros, podemos repetir la endoscopia en 5 años. Ahora, si es mayor de 3 centímetros, se recomienda repetir la endoscopia en 3 años por el riesgo que mencionamos anteriormente del OR del esófago de Barrett para cáncer esofágico.
Ahora, si es indefinido para displasia, como mencioné anteriormente, debe ser leído por un segundo patólogo experto, inhibidor de bomba de protones, y repetir la biopsia en 6 meses. Esta es la recomendación de la AGA, es el resumen de estas recomendaciones como hablamos anteriormente. Ahora, si tenemos algún grado de displasia, llámese displasia de bajo grado o displasia de alto grado, en la cual ya empieza a haber una transición abrupta entre el epitelio normal y el epitelio displásico. Hay mayor apiñamiento de las criptas, la relación núcleo-citoplasma empieza a variar y hay cromatina al interior de las células. Entonces es importante tener en cuenta y clasificarla si es de bajo grado o si es de alto grado, porque el riesgo de progresión a cáncer por año de las de bajo grado es de 1 a 3% y de las de alto grado hasta el 9%. Y como mencioné anteriormente, la concordancia interobservador también en las lesiones de bajo grado ha demostrado que no es tan buena, es solo del 42%, por eso se recomienda que sea leída también por patólogos expertos. Ahora, estos pacientes que tienen lesiones de bajo grado o de alto grado, según las guías, pueden ser llevados a técnicas ablativas para eliminar el epitelio displásico. Y pues el gol estándar actualmente es la ablación con radiofrecuencia. La ablación con radiofrecuencia depende si es un segmento corto o un segmento largo, el dispositivo que se puede usar. Por ejemplo, si es para segmentos cortos, podemos usar el Barks Halo 90 o si es para segmento largo, el balón de 360. Como criterios de calidad, sí o sí se debe realizar ablación del epitelio 5 a 10 milímetros por encima del esófago de Barrett y 5 a 10 milímetros distal al esófago de Barrett, lo cual nos permite unas tasas altas. Hay unos estudios, hay el estudio pivotal del 2009, en el cual se evaluó la progresión a cáncer en aquellos pacientes que se realiza ablación con radiofrecuencia versus inhibición de bomba de protones. Y se demostró que había diferencias significativas del 19 versus el 2% de progresión a cáncer, por lo cual quedó como gol estándar la ablación por radiofrecuencia. Y hay un estudio europeo que es el estudio SURF, en el cual también se evaluó la ablación por radiofrecuencia versus seguimiento y se evaluó la progresión a cáncer, con unas altas tasas de diferencia y P's significativas a favor de la ablación. Acá tenemos los dos dispositivos que tenemos, es el Barks, este es el Barks 360 y este es el Barks 90. Y hay estudios, este es un metaanálisis en el cual se evaluaron varios estudios para identificar la erradicación completa de metaplasia intestinal y la erradicación completa de displasia en pacientes con displasia de bajo grado, evidenciando que tenía buenas tasas de erradicación para cualquiera de los métodos, cualquiera que fuera. Y este para displasia de alto grado. Entonces se demostró que hay erradicación completa de metaplasia intestinal y de displasia con cualquiera de los métodos ablativos con P significativas para esto. Ahora hay otro tipo de modalidades emergentes de ablación que son más recientes y que hay unos estudios nuevos en las cuales las comparan con el gol estándar que es la ablación por radiofrecuencia. Y vamos a ver, por ejemplo, hay unas de ellas que es el argón plasma que usa gas de argón para eliminar el epitelio displásico y pues hay técnicas más novedosas que es el híbrido APC en el cual se inyecta agua submucosa para hacer un colchón de agua y disminuir así el riesgo de complicaciones. Y hay otra que es la crioterapia, que puede ser crioterapia con chorro, que es el TrueFuse, que usa nitrógeno líquido, o crioterapia con balón, que es el criobalón, que usa óxido nitroso, con buenas tasas de efectividad, como vamos a ver más adelante. Hay unos estudios que están actualmente, que es ablación por vapor de radiofrecuencia. Este hasta el momento está en estudio en ratones y está pasando a estudio a humanos, pero todavía no hay estudios como tal de ellos que podamos demostrar. Entonces acá podemos ver el criobalón y este es el TrueFuse. Entonces cada uno de esos utiliza nitrógeno líquido y óxido nitroso para generar una lesión del epitelio, muerte del epitelio por congelamiento y ablación del epitelio, asimismo ablación del epitelio displásico.
Entonces acá es un resumen para erradicación completa de epitelio displásico y de metaplasia intestinal con cualquiera de los métodos que vimos previamente y se muestra unas buenas tasas de erradicación, lo cual, digamos, nos anima mucho a que estos tipos de ablaciones deben ser usadas en estos pacientes. Este es un metaanálisis de 23 estudios en el cual se evaluó radiofrecuencia versus crioablación y se evidenció que no hay diferencia significativa entre los dos métodos de ablación, por lo cual la crioablación es una técnica que se puede empezar a usar con mayor seguridad y pues tanto para erradicación completa de displasia como de metaplasia intestinal. De pronto nosotros vemos acá en la gráfica este estudio que muestra una diferencia, sin embargo el estudio de Jenner solo tiene un paciente, por lo cual en el metaanálisis no cobró mucha importancia. Es importante tener en cuenta también que la recurrencia en los pacientes que se llevó a crioablación fue menor, fue el 8%, comparado con los que se llevó a radiofrecuencia, que fue el 13%. Entonces, esas son cosas que hay que tener en cuenta cuando se va a elegir el método de ablación. Y pues estos métodos no son inocuos, pueden tener complicaciones y una de ellas, la más grande, es la estenosis. Sin embargo, se ha descrito que las estenosis en estos pacientes son fácilmente manejadas con dilataciones endoscópicas con balón sin ninguna complicaciones. Ahora, ya pasamos al otro punto y es cuando las células neoplásicas han pasado más allá de la membrana basal. Entonces ya tenemos el adenocarcinoma intramucoso. Y es importante tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque cuando cambia la membrana, cuando cambia la membrana basal, el riesgo de compromiso ganglionar cambia notablemente. Entonces, por ejemplo, cuando no ha comprometido la membrana basal, el riesgo de compromiso ganglionar es del 0%. Cuando ya lo compromete y se convierte en un T1A, hasta el 5,6%. Cuando se compromete la muscular de la mucosa, hasta el 18%, y cuando llega a la submucosa, dependiendo de la profundidad, desde el 8 al 53% o del 22 al 53% cuando es más profunda. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque asimismo se define si es susceptible o no de resecciones endoscópicas de las lesiones que encontramos. Y para eso es importante tener en cuenta la estadificación. Entonces, en la estadificación, los T1A tenemos aquellos que son M1 o intraepiteliales, los M2, aquellos que han llegado a la lámina propia, y los M3, aquellos que han llegado hasta la muscular. Y ya de ahí, cuando invaden más allá de la muscular, se convierten en T1B. Esta que vemos acá es la clasificación que se usa en Japón y Asia y que ellos son mucho más estrictos que en Occidente. En Occidente tenemos otra clasificación un poco diferente que ya les voy a explicar más adelante, pero los japoneses son muy estrictos y ellos usan SM1 menor a 200 micrómetros de la submucosa, SM2 de 200 a 400 y SM3 mayor de 400. En Occidente se usa SM1 hasta 500, SM2 de 500 a 1000 y SM3 mayor de 1000. Es por eso que vamos a ver más adelante que, por ejemplo, los estudios asiáticos, ellos toman el SM1 como 200 y digamos que tienen mejores tasas y mejores pronósticos para ellos. Entonces, para evaluar la profundidad de la lesión hay unas utilidades diagnósticas, aunque estos pacientes pueden ser llevados a resonancia y a tomografía para estudio de compromiso nodal. La tomografía y la resonancia no nos dan compromiso de la profundidad y de las capas que acabamos de ver anteriormente. Y pues esto sí difiere mucho en el manejo de uno u otro paciente según la profundidad. Entonces aquí es donde la ultrasonografía endoscópica coge importancia. Anteriormente había un metaanálisis de 2 estudios en los cuales reportaban sensibilidad como del 65%. Sin embargo, posteriormente hicieron estudios posteriores y hicieron un metaanálisis de 19 estudios en el cual se evidenció que para los T1A tenía una sensibilidad hasta el 85% con especificidad del 87% y para el T1B una sensibilidad y una especificidad similar al 86%.
Ahora, hay que tener en cuenta que estos pacientes, si hay cierto tipo de condiciones que disminuyen la sensibilidad, como la estenosis, que puede alterar en un 30% la estadificación T y en un 75% la etapa N. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Pero la ultrasonografía endoscópica es una herramienta muy útil que nos permite evaluar, como vemos acá, cada una de las capas, la mucosa, la muscular, la submucosa, y asimismo definir el grado de invasión del tumor, y en buenas manos y en endoscopistas expertos tiene unas muy buenas tasas de sensibilidad y asimismo nos sirve para hacer el manejo del paciente. Ahora, entonces vamos a ver cómo es el flow chart en los pacientes que tenemos algún grado de displasia y que vamos a evaluar qué debemos hacer con estos pacientes, porque el grado de displasia, digamos, es el predictor de la progresión, como vimos anteriormente. Entonces, en pacientes con displasia de bajo grado, y como les mencioné cuando hablábamos de Barrett, estos pacientes, la endoscopia siempre debe ser imagen de luz blanca acompañada de cualquiera de las otras técnicas que mencioné, como banda ancha, cromoendoscopia, láser confocal. Y se debe discutir con el paciente el riesgo-beneficio de llevar ablación endoscópica o hacer seguimiento. En Estados Unidos hay estudios en los cuales el costo-beneficio de llevar a ablación endoscópica es bueno. Sin embargo, vuelve y juega. Hay que aclarar que allá una endoscopia vale $2.000 y aquí puede costar mucho menos. Por lo tanto, es discutir los riesgos con el paciente, valorar los riesgos que tiene el paciente de progresión a cáncer y asimismo definir si se lleva a ablación endoscópica o se realiza un seguimiento cada 6 meses inicialmente y después anualmente. Ahora, los pacientes que tienen displasia de alto grado T1A, entonces lo que se debe hacer es resección endoscópica de la lesión con cualquiera de las dos técnicas que vamos a ver más adelante, idealmente ISD, ya vamos a ver por qué, y posteriormente, una vez se ha resecado la lesión, deben llevarse a erradicación completa de la metaplasia intestinal. El objetivo con estos pacientes es erradicación completa de la metaplasia intestinal, y una vez se ha erradicado la metaplasia intestinal, empieza el seguimiento. Si tenía lesión de bajo grado, a 1 año, 3 años posteriormente. Si tenía una lesión de alto grado, entonces endoscopia a los 3, 6, 12 meses y luego anualmente. Entonces, las técnicas de resección endoscópicas que tenemos son dos. Una es la resección endoscópica mucosa y la otra es la disección submucosa o ISD. Esta es la resección endoscópica mucosa o IRM, en la cual, por ejemplo, acá vamos, para explicarlo mejor, vamos a ver las imágenes de un mismo paciente en los cuales evidenciamos un esófago de Barrett, se identifica una lesión, como mencioné anteriormente, en imagen de banda ancha, se caracteriza mejor la lesión, se demarca la lesión, se coloca un asa. Hay que tener en cuenta que la resección endoscópica mucosa solo sirve para lesiones menores de 2 centímetros, ¿sí? Se hace un marcaje de la lesión con un lazo y posteriormente con un asa se realiza una resección de la mucosa. Esta es una endoscopia 3 meses posterior en el mismo paciente en el cual se ve la cicatriz, se realiza imagen de banda ancha en la cual no se ven lesiones aparte del Barrett y se lleva a ablación endoscópica. 6 meses después en este paciente se realiza una endoscopia visualizando que ya no hay esófago de Barrett ni tejido displásico. Y la otra opción que tenemos es la disección endoscópica mucosa, que tiene unos beneficios adicionales, y es que la disección se hace mucho más profunda. Entonces, como veíamos anteriormente, en aquellos grados en los cuales hay mayor profundidad, pues el riesgo es mayor. Entonces, por lo tanto, la disección más profunda eh, nos permite disminuir esos riesgos. Aparte de eso, esta técnica se usa para lesiones de más de 2 centímetros. Y pues lo que se hace es 5 milímetros distal a la lesión, se hace un demarcaje y se empieza la disección, realizando una disección de la submucosa completamente y cauterización de los vasos perforantes.
Este es un estudio retrospectivo que se realizó de la base de datos de Estados Unidos del 2010 al 2015 en estadios T1A y T1B. En los T1A se recolectaron 2.545 pacientes, de los cuales el 62% fue llevado a resección endoscópica mucosa y el resto fue llevado a esofaguectomía. En estos pacientes se vio que en la supervivencia global sí hay diferencias significativas con respecto a la resección endoscópica mucosa versus esofaguectomía, favoreciendo el procedimiento quirúrgico. Cabe aclarar que los que se llevaron a cirugía, hasta el 4% tuvo compromiso ganglionar y los márgenes fueron positivos en el 87% solamente de los que se llevaron a resección endoscópica mucosa. Y esto es en el estadio 1B. En este estudio se llevaron 1.281 pacientes. Sin embargo, acá solo el 26% de los pacientes se llevó a resección endoscópica mucosa. Y también hay una diferencia significativa en favor de la esofaguectomía para manejo de estos pacientes. Sin embargo, cuando vamos a ver la tabla, en los T1A, aunque hay una diferencia significativa, que es importante tenerlo en cuenta, la supervivencia a 5 años, el porcentaje de diferencia no es mucho, es apenas un 4%, pero si nos vamos a los T1B, que también hay una diferencia significativa, el porcentaje de diferencia de supervivencia a 5 años ya es mucho mayor, lo cual es importante tener en cuenta en los pacientes que tienen adenocarcinoma T1B, que pues la supervivencia global y la supervivencia a 5 años va a ser muy diferente. Este es otro estudio, que es un estudio japonés que se llevó en cáncer escamocelular entre el 2010 y el 2015, pero en estos pacientes la gran mayoría, el 93%, se llevaron a ISD. Como mencionaba anteriormente, es mucho más profundo. Aparte de eso, ellos tuvieron unos criterios muy claros de alto riesgo. Entonces, si el paciente presentaba invasión linfovascular, tenía droplets in o SM2 o era pobremente diferenciado, estos pacientes se consideraban de alto riesgo. Y desde antes del estudio les decían, bueno, si cuando realicemos la disección endoscópica mucosa, la patología nos revela cualquiera de estas variables de alto riesgo, el paciente debía ser llevado a cirugía, radio o quimio, radioterapia. Y desde antes les avisaban eso. Y si no, pues se consideraban de bajo riesgo y los pacientes de bajo riesgo podían irse a seguimiento. Y ellos demostraron que hay unas buenas tasas de supervivencia a los 5 y 3 años, que son muy deseables y comparados con la esofaguectomía, pues digamos que son equiparables. Pero hay que tener en cuenta que ellos fueron muy estrictos en este tipo de selección de pacientes. Y este es otro estudio chino entre el 2009 y el 2021. Ellos recogieron 120 pacientes, sin embargo, 47 pacientes se llevaron a ISD y el resto se llevaron a esofaguectomía y compararon la supervivencia global, en la cual hubo una diferencia significativa en la supervivencia libre de enfermedad y en la supervivencia libre de recurrencia. Sin embargo, este estudio, cabe aclarar que tiene un sesgo de selección, y es que en este estudio el 83% de los que se llevaron a ISD, o sea, los que se llevaron a ISD, el 83% era bien diferenciado, a diferencia de los que se llevaron a esofaguectomía, que solo el 72% era bien diferenciado, lo cual sí, digamos que es un sesgo de selección para estos pacientes. Y como he sabido, pues los que tu mayor recurrencia tuvieron fue los SM2, llamado así mayor de 400, mayor de 200 micrómetros, perdón, y tanto para ISD como para cirugía, sin diferencia significativa entre los dos, pero sí que estos son los que más recurren. Ahora, en el Summit del 2023 se estableció los criterios de resección curativa de neoplasia de la unión gastroesofágica. Sin embargo, estos criterios no fue una votación unánime, solo el 80% estuvo de acuerdo, y es probablemente debido a que, como mencionamos anteriormente, los asiáticos son mucho más minuciosos en cuanto al grado de invasión, mucho más estrechos, y ellos tienen 200 micrómetros. En Occidente usamos 500 micrómetros. Entonces,
Los criterios de resección curativa del Summit del 2023 fue que fuera una profundidad menor a 500 micrómetros, que el tumor fuera menor de 2 centímetros, que no cumpliera criterios de riesgo como invasión linfovascular o que fuera poco diferenciado, que fueran márgenes de resección negativos y que fuera un carcinoma intramucoso. Entonces estos fueron los criterios de resección curativa del Summit y que es importante tenerlos en cuenta. Ahora bien, ¿qué hacemos con un paciente que tenemos con un cáncer de esófago T1B? Entonces hay varias cosas que tenemos que evaluar. El paciente es susceptible de cirugía, el paciente no tiene muchas comorbilidades, pues el paciente lo que le debemos recomendar y hablar con el paciente es la cirugía. Ahora, el paciente tiene muchas comorbilidades, el paciente llevarlo a una esofaguectomía probablemente no le vaya a ir tan bien, entonces podemos considerar la resección de la lesión hablando con el paciente previamente, que si el paciente tiene un mayor de un ESM1 o en la biopsia previa que se haya hecho de estudio, si es un bajo grado o mal diferenciado o tiene invasión linfovascular en la biopsia, pues no se puede llevar a una resección endoscópica, sino que tiene que ser llevado a cirugía. Pero si el paciente en la biopsia se ve que es bien diferenciado, no tiene invasión linfovascular, el paciente tiene múltiples comorbilidades y no puede ser llevado a cirugía, pues podemos considerar la resección endoscópica, y si es menor a un SM1 y con todos los criterios que hablamos anteriormente, podría considerarse curativa en este paciente y llevarlo a seguimiento, pero si no cumple alguno de estos criterios, se debe recomendar la cirugía al paciente. Ahora, las resecciones endoscópicas tienen eventos adversos: perforación, sangrado intra o posoperatorio, y la mayor de ellas, la que es la estenosis. Sin embargo, como mencionamos anteriormente para las ablaciones, el manejo de las estenosis en estos pacientes con balones pueden llegar a ser satisfactorias con poca comorbilidad. Entonces, la AGA nos da las recomendaciones a estos pacientes de seguimiento después de hacer la resección y de la erradicación completa de la metaplasia. Entonces, si tiene bajo grado, al año, a los 3 años, y después cada 2 años, con alto grado a los 3, 6, 12 meses, y después anualmente, lo mismo que para carcinoma intramucoso. Y como conclusiones para llevarnos para la casa que tenemos que tener en cuenta, entonces, todo paciente con factores de riesgo, con enfermedad de reflujo gastroesofágico mayor de 50 años, con síntomas severos, obesidad, tabaquismo o alguna malformación genética que se ha identificado, deben ser llevados a screening de endoscopia de vías digestivas altas con imagen de luz blanca de alta densidad y asociarla a las otras técnicas como cromoendoscopia, imagen de banda ancha, láser confocal, etcétera, o inteligencia artificial, que también está descrito. Las biopsias esofágicas se deben tomar de acuerdo al protocolo de Sierol para mejorar la tasa de rendimiento diagnóstico, y deben ser valoradas por un patólogo experto gastrointestinal, como hablamos anteriormente, más de 5 años, o que trabaje en centros educativos expertos en patología gastrointestinal. Que recomendamos la ISD para lesiones T0, T1A, y como hablamos ahorita, T1B, considerarla como diagnóstico, y si no tiene, si es un grado 1, no tiene invasión linfovascular, es de bajo grado y el paciente es muy comórbido, podríamos considerar la curativa y hacerle y continuar con seguimiento. Y siempre realizar terapia ablasiva en pacientes con lesiones de alto grado, considerarlas de bajo grado y post-ISD. Entonces, a todos ustedes, pues muchas gracias por asistir. Quiero darle gracias especiales al doctor Wilfredi por ser mi mentor en esta charla y enseñarme todo esto que para mí es muy gratificante. Muchísimas gracias, Sergio. Una excelente charla y soy testigo y consciente de todo el trabajo que has dado acá. Es un tema nuevo para nosotros, realmente para toda la sociedad de cirugía de toras en el país. Viene con una gran cantidad de desafíos y cosas nuevas que podemos aprender y podemos implementar para tratar de mejorar en los pacientes y también para tratar de hacer
algo de trabajo mancomunado con nuestros colegas especialistas también. Si tenemos preguntas en el auditorio, son bienvenidas. Más que una pregunta, es como iniciar esta discusión de pronto con un glosario de términos. Como tú lo dices, Wilfredi, hay algunos términos que no estamos tan familiarizados los cirujanos de toras, por lo menos de los del país o los cercanos que yo conozco. Entonces, quisiera que eso de banda ancha, SMS1, todas esas cosas que estabas diciendo allí exactamente, que quedaron ahí como muy, muy de momentico apenas. De acuerdo, antes de que lo responda Sergio, que me parece bastante pertinente, les quiero decir que escogimos esta charla porque ya previamente habíamos hablado pues de la parte quirúrgica y el doctor Zuluaga había hecho ya una revisión bastante buena hace 3 años y queríamos enfocar mucho más esta charla hacia toda la terapia nueva que tenemos en este momento, hacia donde estamos dirigiendo todo, que es hacia la terapia temprana y en detección temprana, de la misma manera que lo estamos tratando de hacer en cáncer de pulmón, para tratar de tener pacientes con una mejor supervivencia y con un diagnóstico temprano e incluso con terapias endoscópicas no quirúrgicas de gran calibre como una esofagiectomía. Adelante, Sergio. Sí, señor, claro que sí, profe. Bueno, empezando para imagen de banda ancha, cromoendoscopia, láser confocal, inteligencia artificial, digamos que son técnicas adicionales a la endoscopia que incluso muchos equipos ya las traen. Por ejemplo, la cromoendoscopia se puede hacer con ácido acético, con iodinol. ¿Y qué permite esto? Resaltar las lesiones displásicas. Aparte de eso, no identificar solo el Barrett, sino las lesiones displásicas. Entonces, esto nos da una sensibilidad mucho mayor, hasta del 100%, para identificar lesiones displásicas. Digamos, está descrito, por ejemplo, en la inteligencia artificial, ellos con láser confocal y fluoresceína evidencian un aumento en la vasculatura y entonces le dice al endoscopista, oiga, pilas que aquí puede haber algún tipo de lesión, entonces aumenta la tasa de lesiones. Digamos que ese es las ayudas diagnósticas en la endoscopia de vías digestivas. Y en cuanto a la parte, profe, que su merced dice del SM, es el grado de profundidad o de invasión de las células neoplásicas tanto en la mucosa como en la submucosa. Y esto, como lo mencioné anteriormente, profe, digamos, sí incluye mucho en la tasa de compromiso ganglionar y por lo tanto para realizar un R sub 0, un R0, perdón, un R0. Entonces, cuando compromete solo el epitelio hasta la muscular, lo catalogamos 1A y M1 Hasta la solo muscular de la mucosa. hasta la muscular de la mucosa, sí señor. Y M1 intraepitelial, M2 que compromete la lámina propia y M3 que toca la muscular de la mucosa, que no la sobrepasa. Si sobrepasa la muscular de la mucosa ya se convierte en un estadio 1B y entonces ahí es donde vamos a mirar y eso realmente mirar este compromiso, profe, y gracias por la pregunta porque me permite aclararlo. El compromiso de profundidad solo se puede determinar en la patología, profe, ¿sí? Entonces, por eso es que estos pacientes con ISD se mira si tenía más de 200 micrómetros o menos de 200 micrómetros. Menos de 200 micrómetros, SM1, o sea, su mucosa la comprometió menos de 200 micrómetros, es un SM1, T1B, SM1. Si comprometió entre 200 y 400, T1B, SM2. Y que como vimos anteriormente en esta diapositiva, ya cuando tiene un SM2 hasta el 53% de probabilidad de compromiso ganglionar. Entonces es lo importante que tenemos que tener en cuenta para lograr un R0 con estos pacientes y un SM3 que ya mayor de 400 micrómetros. Esta es la clasificación asiática, profe. Los otros términos que preguntaban también que de pronto pueden generar algo de conclusiones, EMR o EMR, ESD, ESD.
que también nos explicó Sergio, que sería la resección mucosa o la resección de la submucosa o disección submucosa, pues realmente, como él explicó, una es mucho más profunda que la otra. Estas son fotografías de disección, de resección mucosa, perdón, y la que sigue es de disección submucosa. Una claridad que quiero realizar es que en los pacientes de T1B la disección submucosa puede ser tanto diagnóstica como de tratamiento. Como bien lo acaba de decir Sergio, solamente se puede saber el SM o el grado de profundidad de T1B en la patología y en la patología de la ISD, de la disección submucosa. Es decir, que antes de llevar al paciente a la ISD, como dijo Sergio, hay que saber que no sea un mal diferenciado y posiblemente, si es posible, con la primera biopsia que no tenga invasión linfovascular, porque se iría de una esofagectomía. Pero si se hace y tiene cualquiera de esas o tiene una invasión profunda SM2, el paciente después de la ISD debe ser enviado a esofagectomía también. Pero la idea de todo esto es tratar de aumentar la posibilidad de llevar pacientes a terapias endoscópicas y también ser estrictos en que esto no termina ahí. Se hace la disección, se hace esta resección, tenemos unos criterios de resecabilidad maravilloso, pero hay que hacer ablación del Barrett que tenemos y obviamente hacer el seguimiento. ¿El auditorio tiene alguna pregunta? Chicos, ¿ciertos? Creo que es un tema bastante nuevo para nosotros que nos puede abrir un poco la mente sobre toda la parte de manejo endoscópico. ¿La lluvia? Perdón. Se juega, se juega. Mario Fernando, por favor, cierra el micrófono. Nos abre la puerta posiblemente a tratar de manejar mucho más pacientes en manejo endoscópico, en tratamiento endoscópico, siempre y cuando tengamos también un diagnóstico temprano. Con la misma campaña que estamos tratando de realizar en cáncer de pulmón, llevar la misma campaña también a cáncer de esófago. No en vano, el cáncer de esófago ha aumentado un 600% en los últimos 10 años. Esto es algo a llamar la atención y saber dirigir bien los pacientes y saber obviamente el manejo, cuándo puede ser endoscópico y cuándo definitivamente el paciente requiere un tratamiento quirúrgico. Como última precisión, quisiera decir que los pacientes que van a ISD o a disección submucosa para un tratamiento endoscópico de este tipo de cáncer tienen que tener una endosonografía con biopsia previa. Como vieron previamente, el T1A ya tiene un porcentaje de ganglios positivos y si vamos a un T1B podemos tener incluso 20 o hasta 53% dependiendo de la profundidad. Pacientes tienen que tener una endosonografía con biopsias ganglionares porque usted puede tener un T1B pero puede tener un N1 o un N2 y el paciente ya no es para una disección endoscópica, sino que el paciente debe ir a neoadyuvancia y a esofagectomía. Doctor Ciado, ¿puedes poner los límites anatómicos del esófago inferior, por favor, otra vez? De anatómico, la distancia. Sí, señor, profe, qué pena, es que estaba... Ahí, creo que No, es en la... la distancia, esa, creo que no. Creo que te pasaste. Es el SIWAR, el SIWAR creo que está bien adelante, profe, ya un segundito. Ok. Perdón. La doctora Estela estaba levantando la mano. Sí, mientras buscan lo del ciber, yo quería preguntarle a Wilfredi si con la sola ecoendoscopia en buenas manos, digamos, es suficiente para quedarnos tranquilos con los ganglios o aún en esos casos en que sospechamos que el cáncer es temprano, valdría la pena hacer un EBUS, un PET o sería suficiente con la ecoendoscopia.
Doctora, todo paciente con un carcinoma de esófago comprobado debería tener un PET antes de realizar una endosonografía, estar absolutamente seguro si tiene ganglios en otro lugar o no. La tasa de generación de ganglios es bastante importante y la agresividad del carcinoma de esófago es importante. Muchas Este, gracias. este PET nos sirve también para guiar la biopsia por endosonografía. Sí, es que eso quería que quedara como claro porque me parece muy importante. Gracias. Teniendo en cuenta esta parte de la anatomía, Wilfredi, ¿en algún momento viste o hay indicación para hacer gastrectomías proximales? ¿O ya eso realmente ya no se hace? Doctor, no, el gol estándar en este momento para el tratamiento del SIWAR 3 es la gastrectomía total con la esofagectomía proximal y la anastomosis de yeyuno. Y cuando teníamos estos pacientes con este tipo de compromiso, hacíamos siempre abordaje toracoabdominal y el paciente para poder subir el yeyuno lo más alto que pudiéramos, y en caso de que no fuera posible, pues con patología por congelación también, el caso de que no fuera posible, el paciente siempre debía estar preparado para una transposición de colon, pero estos pacientes deben ir a gastrectomía total, con vaciamiento. Correcto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, habíamos sugerido de pronto la charla de mesotelioma de Fernando Alvarado, que ya no es fellow, pero que fue una muy buena revisión y que de pronto valía la pena que la pudiéramos presentar acá. Y también quiero aprovechar este segundo para agradecer al doctor Ciado y a Wilfredi, porque yo creo que esta charla fue muy útil para todos nosotros, porque aunque la mayoría de nosotros no hacen endoscopia, sí tenemos eh, que ver con dar conceptos y con participar en el tratamiento de los cánceres de esófago y tener mucho más claro cuándo ese paciente se puede beneficiar solo del tratamiento endoscópico. Creo que es muy importante. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas Sí, gracias. me corresponde ya averiguar qué tan avanzados estaban los temas pendientes y si podemos disponer de esa charla que me parece muy buena, que tuvo mucho éxito y fue muy reconocida en la HO, el doctor Fernando Alvarado, para ver si podemos hacerla en noviembre o en diciembre, no sé, pero le estaremos avisando y estoy seguro que es muy buena porque tiene todas las opiniones más recientes sobre mesotelioma, tema del cual hemos tratado en varias veces, pero que hay algunas cosas muy claras ya sobre la situación del tratamiento y el manejo del mesotelioma. Yo Me quisiera parece muy bien. dar las Dime, gracias. Wilfredi. Yo quisiera dar las gracias a todos y al doctor Beltrán también por darme la oportunidad de compartir un poco lo que pude aprender por fuera en todo este tiempo en Montreal, en las técnicas en las que me pude entrenar también. Les agradezco también el interés de todos los compañeros que han mostrado también por tratar de aprender algo, de interesarse por algo de lo que pude aprender, y estamos obviamente para compartirlas y tratar de sacar adelante la salud y los pacientes en Colombia. Bueno, muchas gracias. Feliz noche a todos.